Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Edwin, yo sí estoy contenta hoy. Pura, la verdad es que nosotros, óyeme, yo lo he dicho en otros podcasts, pero los temas de nosotros son innovadores 100%. Yo estoy contentísima porque hoy tenemos un súper tema que no es lo habitual que se hable. Como siempre, innovando. Y con un súper especialista, oye bien, cirujano ortopédico. Subespecialista en medicina deportiva de pie y tobillo y terapia regenerativa. ¿Qué te parece eso? Un súper tema y sobre todo que estamos en un momento fit a nivel mundial. ¿Y quién es esta voz autorizada? Bueno, el doctor Marcos Mateo, y el tema del día de hoy es terapia o medicina regenerativa. ¿A quién y cuándo? Bienvenido, Marcos. Bienvenido. Un placer, doctor Mateo, tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío. Óyeme bien, yo voy a comenzar, porque tú siempre comienzas. Cuente, vamos a ver. No es normal, Marcos. Yo diría que uno no lo escucha con frecuencia y es bueno que esas personas que nos ven y que nos escuchan sepan, de repente muchos de ellos es la primera vez que lo oyen, ¿a qué se llama? Terapia regenerativa. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es esto de terapia o medicina regenerativa? Pues la terapia o medicina regenerativa son técnicas de inyección. Eso surge en los años 50 en los Estados Unidos con lo que se llama proloterapia. Y la proloterapia consiste en una solución que se preparaba con destroza, agua destilada, y se ponía también anestésico local y se inyectaba. Y cuando se inyectaba esto, por ejemplo, en un hombro, en cualquier articulación, esto producía una inflamación. Y esa inflamación estimula el sistema inmunológico que todos tenemos, el cual envía células a esa zona que nosotros estimulamos con la inyección. Y que esa inflamación estimula el sistema inmunológico y el sistema inmunológico envía células, entre ellas de una manera simplista, fibroblastos, que son como los obreros que reparan la lesión que el paciente tiene. Eso es la proloterapia, fue la primera de todas. Luego vino lo que se llama el plasma rico en plaquetas, que está muy, muy de moda el día de hoy. Y esto es muy parecido al mecanismo de acción de la proloterapia con destroza, pero aquí se le extrae sangre al paciente, esa sangre se pone en una centrífuga y al cabo de 8 minutos esa sangre ha fragmentado y nos encontramos con dos tipos de plasma, el que es rico en plaquetas y el pobre. Cogemos el que es rico en plaquetas y lo inyectamos. Igual, esto produce inflamación y esa inflamación, como lo dijimos previamente, que estimula el sistema inmunológico, el cual envía una respuesta. Pero también tiene lo que se llama factor de crecimiento. Esta es una sustancia que atrae células madre, que son las células que tienen la capacidad de convertirse en lo que haga falta ahí. Y el tercer y último de las técnicas de medicina regenerativa, pues son las células madre. Las células madre de las que tanto se habla hoy día, normalmente las extraemos de dos partes del cuerpo, sea de la grasa o de la médula ósea. La médula ósea es lo que vulgarmente se llama el tuétano. Entonces, esta célula tiene la capacidad, como dije previamente, de convertirse en lo que haga falta. Si usted hace falta, por ejemplo, en un tendón degenerativo que usted inyecte que células madre, estas células tienden a convertirse en tendón y a regenerar la parte que está afectada. Pero veo súper interesante, y yo diciendo algo nuevo, pero Marco, tú dijiste que eso es de los años 50. Sí. Si tú le calculas, entonces tienes 75 años, todo esto de la terapia regenerativa. Lo que pasa es, por ejemplo, que la industria farmacéutica es un poco... Y no le dio el crédito que esto tenía porque iba en contra de sus intereses. Ay, los conflictos de intereses. Por ejemplo, hasta hace muy poco acá en República Dominicana los seguros no cubrían ningún tipo de procedimiento de medicina regenerativa. Hoy
Algunos seguros, los más grandes, están incluyendo el PRP. O sea, lo cubren parcial o totalmente. ¿Qué es lo que es el PRP, Marcos? El plasma rico en plaquetas. No, que yo no me sabía eso. Tengo que preguntar. Claro. Qué bien, doctor, escuchar con detalle estas informaciones porque realmente aportan mucho valor y cuando hablamos de procesos regenerativos, digamos que aumenta, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de compromiso con, vamos a decir, un tema de un tendón por ahí mismo, para seguirlo en esa tesitura, la probabilidad de recuperación absoluta es mayor con la terapia, por ejemplo, regenerativa, que si no se hace terapia regenerativa. Claro que sí. Por ejemplo, la terapia regenerativa tiene una tasa de éxito de más de un 85%, siempre y cuando que la indicación sea correcta. Por ejemplo, en una rodilla degenerativa donde hay artrosis, que los huesos ya estén chocando, ya ese paciente llegó muy tarde para la medicina regenerativa, ya eso es una mala indicación. Pero, por ejemplo, esto se llama osteoartritis o artrosis incipiente, es una excelente indicación. Pero ya cuando los huesos... Paciente con una condromalacia. Excelente indicación, pero también la condromalacia tiene diferentes estadios. O sea, el primer tipo 1 es cuando hay simplemente el cartílago está reblandecido, que tiene como unos filamentos. Luego, cuando hay una pérdida del cartílago, pero todavía el hueso no está expuesto, y otro cuando el hueso está expuesto. Pero en sentido general, para la condromalacia es una excelente indicación. E inclusive, yo diría, para la mayoría de las patologías que antes infiltrábamos con cortisona, por ejemplo, la epicondilitis, los espolones calcáneos, excelente indicaciones. Esto sin los inconvenientes que tiene la cortisona, que puede subir la presión, que puede subir que el azúcar, que puede producir glaucoma, etcétera, etcétera. Y no obstante, cuando inyectamos, por ejemplo, un tendón, los chances de ruptura se elevan considerablemente. Entonces, esto hay que hacerlo con... por ejemplo, actualmente solamente utilizo la cortisona para 2 indicaciones, solamente el día de hoy. Uno son lo que se llaman dedo en gatillo, que son la gente que se le trancan los dedos, y para lo que se llama el de Kervan, que es una patología frecuente en hombres, pero mucho más en mujeres, sobre todo después que dan a luz o en el embarazo por los cambios hormonales, que son los dolores en la cara externa de la muñeca. Ok, doctor. Bueno, el doctor realmente... No, uno tiene que quedarse ahí como sorprendido. Tú sabes que yo soy muy gráfico, así como, ¿verdad? No, realmente, qué bueno. Y yo le decía al doctor detrás de cámaras que qué bueno contar con especialistas como él, porque donde estamos, en el momento en el que estamos a nivel mundial, diría yo, pero República Dominicana, que es lo que nos ocupa, tú sabes, Bora, que hay muchas personas haciendo ejercicios, ok, y a veces se ven con situaciones de salud, de alguna lesión, y no saben a dónde ir, y sobre todo quizás no saben que hay procesos de terapia regenerativa que se hacen en nuestro país por profesionales altamente calificados como el doctor Mateo, con entrenamientos varios a nivel internacional, y que pueden encontrar una solución satisfactoria, con una tasa de recuperación, como muy bien él dice, de más de un 85%, que en medicina eso es altísimo. Altísimo. Eso es altísimo. Entonces, doctor, ¿quién o quiénes se benefician de este tipo de terapias regenerativas? O sea, ¿cuáles personas califican? ¿Cualquiera puede hacer terapia regenerativa? Voy con la primera pregunta, que ¿cuáles son las indicaciones? Pues las indicaciones son extensísimas en el aparato musculoesquelético y fuera del aparato musculoesquelético también tiene indicación, cosa que no hago porque soy ortopedista y mi formación es en el aparato musculoesquelético, pero se puede tratar algunos tipos de migraña, por ejemplo, con esta técnica. Se puede utilizar básicamente en todo el esqueleto, por ejemplo, sobre todo a nivel de las articulaciones, en patologías, por ejemplo, tendinosa, patologías de ligamento, léase esguince, claro, esguince grado 1, tipo 2, donde no hay una ruptura, pero donde hay una distensión o una ruptura parcial, excelente resultado con esto, con lesiones musculares también, o sea, acelera muchísimo más la recuperación. Que inclusive en algunos retrasos de consolidación, o sea,
cada hueso del cuerpo humano tiene un tiempo en el cual debe consolidar. Y cuando pasa ese tiempo, sin llegar a 6 meses, uno lo llama un retraso de consolidación. O sea, que va pegando, pero de una manera lenta. También esto ayuda que la fractura pues pegue más rápido. En algunos dolores también. O sea, prácticamente la economía, o sea, uno puede tratar prácticamente casi, o sea, no voy a decir todo, pero muchas patologías del aparato musculoesquelético. Sí, o sea, por ejemplo, como dije ahorita, lesiones de ligamento, de tendones, de cartílagos, siempre y cuando que no haya un estadio tan avanzado, que haya fricción, un roce ya, o sea, pero estamos hablando de un sinnúmero de patologías sumamente vasto. Qué interesante. Bueno, Pura, yo entiendo entonces que en el doctor, en muchas personas en las que me voy a incluir, podemos encontrar solución, porque nosotros que hacemos deportes, tenemos en el doctor una solución interesante. Voy a hacer una pregunta como las tuyas. Vamos a ver. Vamos a ver. En este mundo, ajá, donde hay mucha intrusión. Ok. Marcos, ¿quién es el especialista si son varios los especialistas que tienen la capacidad, el entrenamiento para hacer este tipo de terapia? O cualquiera puede arrancar por ahí y decir, déjame hacer esta terapia yo para ganarme estos chelitos, ¿verdad? Porque el conflicto de interés siempre está. Sí. ¿Quién es que debe hacerlo? ¿Cuál es el profesional que está capacitado para eso? Bien, lo ideal es un especialista del aparato musculoesquelético, pero que tenga formación en esto. ¿Por qué no? ¿Por qué una gente que no tenga formación no es ideal para esto? Pero cuando hablamos de formación, doctor, y perdone, que sea médico. Sí. Para empezar, que sea médico. Cuando digo formación musculoesquelética, por ejemplo, un ortopedista, un fisiatra en musculoesquelético, un reumatólogo en musculoesquelético. No, pero espérate, los poderes. Sí, por eso quise ser enfático, porque usted sabe que aquí tenemos a Don YouTube, donde nosotros nos damos a conocer, y cualquiera te hace una formación por YouTube y vamos a resolverte. Entonces tenemos que ser médicos. Sí, tenemos que ser médicos. Médico especializado también. Y en área del aparato musculoesquelético. Y luego tener una formación en medicina regenerativa. Porque esto no es simplemente poner una inyección. Por ejemplo, en la especialidad de que hablé previamente, poner una inyección de cortisona, todos pueden hacerlo. Pero esto tiene una filosofía, ya que primero que no es un solo pullón que se da. O sea, por ejemplo, en un hombro mínimo uno tiene que dar, por ejemplo, 4, 5, 6 lugares específicos. Porque si usted solamente inyecta en un solo sitio, el cuerpo humano funciona como un engranaje. Cuando una pieza de una articulación empieza a fallar, las otras también empiezan a fallar. Entonces hay que tratarlo de una manera completa, no simplemente con visión tubular. Entonces, lo que decía de que tiene que tener formación con esto, por ejemplo, hay especialistas, dermatólogos, haciendo plasma en la cara, por ejemplo. Pero esto es una filosofía que dijo, y los antiinflamatorios, por ejemplo, están contraindicados formalmente. Yo he visto pacientes que le han hecho, por ejemplo, plasma en la cara a un dermatólogo y sale con una receta de un antiinflamatorio. Entonces, ese médico, aunque en el mejor de los casos que haya hecho una terapia de inyección excelente, no va a funcionar porque no conoce la filosofía, vamos a decir, de este procedimiento. Entonces, no es solamente una técnica de inyección, sino que detrás de todo esto pues hay un saber hacer que... Hay que saber anatomía, me imagino. Claro que sí. No, porque fíjate que él dijo los poderes: ortopeda, fisiatra, reumatólogos. Léase que tiene que ser un médico especialista que además sepa dónde va a inyectar, porque si te equivocaste de sitio, ¿qué pasa? Pudiese pasar, por ejemplo, lo primero es conocer bien la anatomía para evitar que este tipo de complicaciones o situaciones se presenten, pero realmente en el cuerpo humano hay muchas variables. O sea, quizás por donde tú tienes una rama que no tengo yo,
Puede pasar que tú pinches un nervio, pero tú te lo vas a saber inmediatamente porque el paciente te lo va a hacer saber, va a sentir un dolor exquisito, como llamamos en medicina, con una irradiación. Entonces, si pasa eso y tú sacas la aguja, no va a pasar gran cosa. Ahora, si tú inyectas todo, ahí sí puede haber lesiones importantes. Yo de verdad que estoy aquí con el doctor maravillado, lo tengo que reiterar, claro, porque uno hace ejercicios. Doctor, déjeme preguntarle algo. Lo conversábamos detrás de cámara y yo entiendo que es importante que el doctor pueda hablar sobre el uso de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, porque tú sabes que aquí, Pura, cuando a alguien le duele algo, se manda un diclofenac, se manda un analgésico, un día sí, el otro también. Y el uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos de AINES de manera prolongada puede provocar situaciones importantes, pero ya el paciente tiene un problema que se ha cronificado en el tiempo, que cuando venga a llegar donde el doctor ya no hay nada que hacer, pero puede también llegar, según me estuvo diciendo el doctor, puede llegar también a nefrología. ¿Por qué, doctor? Cuéntenos sobre esto. Por ejemplo, es una situación que lo vemos sumamente frecuente, que nos llega un paciente y nos dice, yo tengo este dolor de hace 2 meses. 2 meses. Por ejemplo, padecí un tiempo específico y estoy tomándome esto. Y el 95%, para no decir más, están tomando antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, si usted lo utiliza por un periodo de tiempo muy corto, los efectos secundarios son mínimos. Pero cuando usted lo utiliza de una manera prolongada, al metabolizarse a nivel de los riñones, produce daños renales importantes. Y hay pacientes que han terminado inclusive con diálisis renal, producto del uso indiscriminado y prolongado de antiinflamatorios. Se le dañaron los riñones. Una sencillez. Entonces, usted que de cualquier quíteme esta paja, está tomando diclofenac, que es el más común para no mencionar a otros, ¿verdad? Puede verse en una situación, porque son muchos. Sí, exactamente, sí, los analgésicos antiinflamatorios, exacto, pero para mencionar el común, el básico, el que es el arroz, ¿verdad? Dentro de los antiinflamatorios, que es común, el diclofenac puede terminar en un momento determinado con problemas renales y quizás hasta irreversibles. Igual, por ejemplo, esos son antiinflamatorios por un lado, pero los analgésicos también pueden producir lesión en el hígado importante. Por ejemplo, el acetaminofén. Sí, el luminazor, todo ese tipo de cosas, con un uso prolongado puede puede producir lesiones importantísimas en el hígado. Mírelo ahí. Por eso la automedicación nosotros no la recomendamos. No se favorece. Hay que ir al médico definitivamente. Donde un especialista que sepa lo que está haciendo, porque ese me dijo el vecino. Ay, tómate esto que a mí también me da resultados. A mí me ha funcionado. Y a mí me funciona. A mí me funciona bien. Imagínate tú, tómate eso. Doctor, ¿cómo y cuándo se hace este proceso de terapia regenerativa? Si hay que ir a un lugar especial para esto, porque estamos hablando de un procedimiento bien interesante, pero se hace en cualquier centro, en cualquier lugar. ¿Cómo, cuándo se hace? Básicamente lo hacemos en la oficina, o sea, en el consultorio. En el mismo consultorio. Correcto. Se necesita, por ejemplo, tener una centrífuga, el kit porque después cuando sacamos la sangre, lo ponemos en un recipiente, en un kit, y este kit es lo que se mete dentro de la centrífuga. Entonces tenemos que tener todo el equipo y por ejemplo, un procedimiento normal consiste en lavar el área afectada. Lavamos más de una vez porque la piel, aún acabando uno de bañarse, está lleno de bacterias, virus, lo que sea. Entonces lavamos un par de veces con una agujita, la más pequeña, por ejemplo, utilizamos la agujita de insulina, hacemos la anestesia local. Entonces esto es previo a la extracción de la sangre y ya lo metemos en la centrífuga. Normalmente dura 8 minutos. Y luego cuando pasan esos 8 minutos, pues ya la anestesia ha funcionado y hacemos entonces la técnica de inyección definitiva. Eso ha variado muchísimo. Cuando comenzamos a hacer esto era una sola sesión que se hacía y ya. Y al principio no se usaba anestesia. Cuando una técnica es nueva, primero hasta que se forman los protocolos, que comienza de una manera. Luego, y hoy día el protocolo dice que son 3 veces con un intervalo de 1 mes.
y lo hacemos siempre con anestesia, siempre con anestesia. Y yo me he hecho en mi cuerpo varias veces, en varias partes del cuerpo, y le voy a decir que esto es molesto, pero no puedo decir que guay, que sufrí como un mártir, no. Y eso, que yo no soy de la gente más guapa de la bolita del mundo. Que se hace, y sí es importante que los pacientes sepan que después de la sesión, de 1 a 4 días le puede doler un poquitito más. Y siempre le damos analgésicos, pero que no contengan antiinflamatorios. Porque si los pacientes toman antiinflamatorios, pues está contraindicado, porque uno de los modus operandum de esta técnica es la inflamación. Ok, para comenzar con el proceso regenerativo. Correcto. Ajá. Pero hay algo, Marcos. Dices, las personas van a la oficina, se prepara todo, ¿verdad? Ya tiene su indicación, a usted le corresponde este tratamiento. Hablaste de varias inyecciones. ¿Eso lleva varias sesiones? ¿Es una sola? No, ¿Cuándo se ven los resultados? Sí, son 3 sesiones con intervalo de 1 mes. Y los resultados son variables. Por ejemplo, Entre cada sesión, doctor. O sea, usted se dio una sesión, pasa un mes, se da la otra sesión. Correcto. Ok. Entonces, normalmente, tras la primera sección, el paciente de 1 a 4 días puede sentir más dolor que lo que tenía antes. Tampoco, un poco más. En cuanto a cuándo ver los resultados, hay pacientes, o sea, cuando uno hace, si yo lo hago el 1 de enero, por ejemplo, el resultado de esta, yo lo veo el 1 de febrero. Pero hay pacientes, mire, que con la primera, antes de usted llegar al mes, ya usted empieza a ver resultados. Y hay pacientes, lamentablemente, que con la tercera es cuando ven los resultados. Yo tenía, y no me gusta mucho hablar de uno, pero tenía, por ser actividad física, tendinopatía, o sea, tendones degenerativos, los 2 tendones de Aquiles degenerativos. Del pie. Sí, llenos de nódulos. O sea, el tendón, cuando me pasaba el dedo, eso, usted sentía los nódulos degenerativos. Cuando me levantaba por la mañana, eso era como un carro viejo, mire. Y si me iba de viaje, tenía que pararme a cada rato. Y había intentado, por ejemplo, terapia física, había intentado varias cosas y nada. Y me hice 3 sesiones de células madres. Mire, con la primera, honestamente que no vi tantos resultados. Con la segunda vi alguito, pero nada del otro mundo. Y yo hasta le digo, concho. Y con la tercera yo fui de 0 mejoría o de poca mejoría a 99.9. De eso hace... ¡Wow! Eso es todo. De eso hace como 10 o 12 años. Y más nunca en la vida me ha vuelto a molestar. Absolutamente ninguno de los 2 tendones de Aquiles. Desaparecieron los nódulos. Increíble. Pero la mayoría de los pacientes con la primera empieza a ver los resultados. La mayoría. Pero habla de que ese resultado es variable. Y si a los cardiólogos no dicen de que usted dijo que me bebiera esa pastilla nada más un mes, que yo le dije que nada más se la bebiera un mes, no hay personas. ¿Y cuál sería la consecuencia de que se hacen una sola y no vuelven más? Porque se mejoraron, digamos que se mejoraron en un 50%, o puede ser que alguien se mejore del todo y con una sola se desaparezca. Mire, como dije anteriormente, es variable, pero he tenido todo. He tenido pacientes que con una sola, cuando lo veo, me dicen, doctor, yo estoy 100% bien. Y otros pacientes que me dicen, doctor, yo estoy como un 50, un 60, un 70% mejor. Y por alguna razón u otra, o sea, no continúan el tratamiento, pero consiguieron un 70%, aunque el protocolo habla de, o sea, para tú tener los mejores resultados, que debe ser 3 sesiones. Y duraderos, me imagino. Claro que sí. Y también el protocolo ha variado. Antes se hacía a cualquier hora del día, y todavía hoy día, lamentablemente, pues, no es que estamos cerrados, pero le proponemos al paciente hacerlo en la mañana, sobre todo. ¿Por qué esto? Número 1, que estén en ayuna de sólido, pero que hayan tomado agua. Y en la noche antes que coman que bajo en grasa. Todo esto es simplemente para que la calidad del plasma sea mejor. Cuando yo me formé en Chicago con el doctor Hauser, hacíamos desde por la mañana hasta por la noche, y esto no formaba parte del protocolo, y teníamos buenos resultados. Pero cada día lo que queremos es tener mejores y mejores resultados.
Entonces, Marcos, te escucho que fue en los Estados Unidos y que allá fue que surgió, pero yo no dije que Marcos se formó en Francia, tú sabes, o sea que... No, y que el doctor... Cuando hablamos de los poderes, hablamos de los poderes. No, y que el doctor es un atleta, que cabe destacar que esto que él explicó, de lo cual padeció, es porque el doctor es maestro en judo. Sí, no. O sea, que el que se pasa con el doctor... Bueno, es mejor no. Sí, no, sí, mejor no. Es mejor dialogar mejor no, sí, mejor sí, conversar. Sí, es un atleta. Es más, ¿de los Estados Unidos viene esa terapia o en Europa? Sí. Bueno, surge en los Estados Unidos, pero vemos, por ejemplo, que en los deportistas como Nadal, el español de tenis. Sí, Rafael. O sea, a Rafael le hicieron, muchísimo, el plasma rico en plaquetas, por ejemplo, se utiliza en todas las partes del mundo hoy día. Y yo diría que de las 3 que conforman la medicina regenerativa, el plasma quizás sea la que más se haga. Y esto porque las células madres son un poquitico más dolorosas porque uno tiene que extraer la célula, y también el precio, que es un poco más costoso. Y los seguros no lo cubren, entonces esto frena. Pero el plasma, plasma rico en plaquetas, la mayoría de los seguros lo cubren total o parcialmente. Mire qué interesante, doctor. Algo que yo sé que puede estar generando inquietud en todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Forian Salud Podcast en YouTube y en Spotify es lo siguiente. Usted sabe que el cuerpo es mal agradecido. Usted dura 2 días sin hacer ejercicio. Por ejemplo, yo que monto bicicleta. Si yo duro 2 días, doctor, sin montar bicicleta. El tercer día, cuando yo monto bicicleta, monto bien descansadito, pero al día siguiente yo estoy como que me ha dado un derrame. El cuerpo derrame cerebral. El cuerpo es malagradecido. Se olvida de todo lo que tú has hecho por él. Entonces, le hago este preámbulo porque, por ejemplo, durante el proceso de sesiones, el atleta, la persona en esta situación, puede hacer sus ejercicios o tiene que detener los ejercicios hasta terminar las sesiones. Depende de la lesión que tenga, pero la terapia moderna, tanto terapia física como la de medicina regenerativa, es no parar, pero modificar un poco los entrenamientos. Por ejemplo, si un paciente tiene una lesión en un hombro, vamos a tomar el hombro, le decimos, bueno, mira, tú puedes ir al gimnasio y tú puedes, trabajar de la cintura para abajo, o sea, trabajar con ciertas limitaciones y restricciones. En lo que terminas el proceso. En lo que terminamos el proceso, correcto, sí. Ok, sí, eso es una pregunta interesante porque tú sabes que los que estamos haciendo ejercicio, y tú lo sabes pura... No queremos dejar de hacerlo. Tú que eres runner, tú que corres, tú duras cuando tienes que irte de viajes a tus congresos y duras una semana sin montar, sin correr o sin caminar. Tú sabes que el cuerpo te pasa la factura que tú dices, pero Dios mío, pero nada más fue una semana. Sí. Entonces esa parte ahí es importante. Cuando uno se va de vacaciones, que la cosa es grande. Y cuando se va uno de vacaciones, que es peor, que uno no está comiendo, ¿verdad? ¡Ay, mi madre! Así es. Pero, por ejemplo, en cuanto a los corredores, y es una cuestión que uno no puede tener como una visión tubular, se lesiona más, obviamente, los miembros inferiores, las rodillas y esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué uno hace? Modificar el entrenamiento. Ok, mira, vamos a trabajar en una piscina, por ejemplo. Una parte importantísima de los corredores, y muchos no trabajan esa parte, es el braceo. Yo siempre le digo a alguien, trata de correr con la mano así o aquí así, y verás que la velocidad va. O sea, el braceo es importantísimo. Entonces le digo, mira, tú tienes una lesión, ok, vamos a trabajar en piscina, donde la ley no está la ley de la gravedad porque está el agua ahí. Vamos a trabajar en piscina, vamos a montar bicicleta donde no hay impacto. Y al mismo tiempo estamos trabajando, vamos al gimnasio y vamos a trabajar los miembros superiores que te van a ser útil para la actividad que tú estás haciendo. Entonces es modificar un poco el entrenamiento, pero no es parar. No es parar. Correcto. Qué bueno saber esto porque esto va a llevar mucha paz de que mientras Sin se está duda. haciendo su proceso de recuperación con la terapia regenerativa, lo que hay es que modificar el entrenamiento, bajar quizás un poco la intensidad, pero nunca dejar de entrenar. Doctor,
¿Hay contraindicaciones? O sea, ¿tiene alguna contraindicación la terapia regenerativa? ¿O Sí. todos la pueden hacer? No. O sea, por ejemplo, pacientes que están inmunodeprimidos, está contraindicado esto. Porque un paciente que tiene una enfermedad crónica, terminal, todo esto, pues, un paciente con cáncer, o sea, significa que inmunológicamente ese paciente no está bien. Y esto es una técnica inmunológica porque lo que estamos estimulando el sistema inmunológico. Y vamos y si tienes algo que sea, digamos, temporal, como hablaste de los meses, me hice la primera terapia, pero a la segunda tengo una infección, qué sé yo, una infección de vías urinarias o de los pulmones, una neumonía, qué sé yo, una infección. Ese retraso, porque en ese momento debo recuperarme y resulta que va a pasar, voy a volver al mes y medio o me volé el mes entero y ocurre a los 2 meses, ¿eso altera los resultados? Pudiera, pura. Por ejemplo, normalmente voy a comenzar diciendo que no tenemos que ser aritméticos. Por ejemplo, si hago el 1 de enero y toca el 1 de febrero, puede ser un poco antes, un poco después, no tiene que ser aritméticamente. Y normalmente podemos pasarnos hasta 2 semanas. Okay. Si pasa muchísimo más de ahí, si pasan 2 o 3 meses, pues tenemos que recomenzar desde cero nuevamente. Porque esto es una técnica de continuidad. Importante ese dato. Claro. O sea, hay que retomar entonces desde cero. Sí, por nada ejemplo, ha pasado. Correcto, amén. Eso es importante tomarlo en consideración porque puede presentarse un viaje, puede haber, me enfermé. Un viaje no. Exactamente. Un viaje no, pero por ejemplo te enfermaste, que uno Te no enfermaste. sabe. Una gripe que anda malísima Así ahora, es. que dan unos virus, que dan una neumonía, que manda a la gente al hospital. Que te barren. Así Que es. una infección de orina, bueno, tengo un proceso en el cual ya no voy a poder hacer el tratamiento, pero si es corto, ya sabemos que con 2 semanas Correcto, César. Se puede continuar sin ningún problema. Se puede continuar. Marcos, este podcast ha estado de muerte. Sí, superinteresante, sí, de muerte, súper superinteresante. interesante, con información que la mayoría no conocemos, que no sabemos, que uno no sabe dónde enviar a las personas y decirle, a ti debería verte. Claro. Tal persona que uno ve en el mundo del corredor, la tasa de personas lesionadas es Altísima. altísima. Y el que se lesiona ve al que corre así como con una, yo no sé si llamarle molestia, envidia o qué, y dice, pero yo tuve que dejar de correr porque me lesioné, y probablemente no encontró un profesional. Se pudo rescatar rescatar ese atleta, claro que sí. Rescatado ese atleta. ¿Qué recomendaciones darías tú a la población, a esas personas que nos ven y nos escuchan, en relación a necesito terapia regenerativa? Y ya a partir de ahora a la gente le va a llegar a la cabeza, entiendo yo, ¿verdad? Claro que sí, claro. Le va a que llegar sí. a la cabeza, pero de repente yo necesito este tipo de terapia. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? ¿Dónde ir? Que a las personas piensen en esta pudiera ser la solución al problema que yo tengo. Pura, y perdón, déjame sumarle algo ahí. ¿Vamos primero al centro de terapia o voy primero a donde el cirujano ortopeda? En este caso, ¿voy primero a donde usted o voy mejor primero al de la terapia? Porque eso ocurre también. Me duele aquí, déjame irme a dar terapia y no he ido donde el cirujano ortopeda, no he ido donde el médico. Pura. Yo sé lo que te estoy diciendo. No, obligado. Vine del futuro, pura. Y yo le estaba hablando con el doctor porque a mí mismo me quedaba esa duda. Entonces, ahí mismo, las recomendaciones que le pide Pura, pero también, doctor, recomiende, ¿qué se hace? ¿Voy a darme terapia o voy donde usted? Bueno, para seguir un orden, todo paciente necesita una evaluación, porque esto tampoco es una panacea que sirve para todos. Hay buenos candidatos y malos candidatos para esto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, lo primero es una selección, o sea, con el examen físico, con las imágenes, para decir, bueno, este paciente califica y es un buen candidato para esto. Simplemente una evaluación, ¿eh? Y en cuanto a lo otro, la demarcha que yo encuentro más lógica
es ver primero al ortopeda y luego al terapista. Y voy a dar un ejemplo. Un paciente que hace la de marcha inversa, ve a un terapista, el terapista no le hace imagen y puede tener una infección en un hueso, puede tener un cáncer y con una terapia no va a ser suficiente. ¿Y por qué el terapista, doctor, no le hace imágenes? Porque los terapistas no están formados para ni el sistema médico para prescribir imagen. Ellos no están formados para interpretarlas tampoco. Es un dato interesante. No, porque Ay, Dios es que uno se vive metiendo en cosas que no sabe y como no sabe. Entonces, ¿cómo yo empiezo a tratar a alguien si yo no le echo imágenes para ver lo que anatómicamente, cuál es la patología, qué está incidiendo ahí? O sea, Pero por suerte, los terapistas, la mayoría, cuando le llega un paciente así, ellos lo envían donde nosotros y le dicen, mire, ve a ver al doctor primero y luego tú vienes a verme a mí. La mayoría de terapistas son bien conscientes, hay de todo, pero la mayoría son bien conscientes. gracias a Dios. Sí, eso es realmente importante, pero esto lo hacemos para que usted tenga conciencia. Sí, claro que sí, porque ese es el objetivo Y deje de estar inventando tanto. de Forian Salud Podcast, que ustedes aprendan a cuidarse más y como muy bien dice el doctor, pues entonces usted haga el recorrido, ¿verdad? Partiendo desde Génesis y no arrancar por el Apocalipsis. Entonces el Génesis es ir donde el cirujano ortopeda en vez de ir al Apocalipsis, donde fácilmente puede tener, porque eso puede tener sus complicaciones. El que usted empiece a hacer terapia cuando quizás ni siquiera necesitaba esas terapias puede terminar con una lesión agravada, ¿verdad? Sobre todo con que no se va a sanar de lo que usted está invirtiendo tiempo, dinero en algo que no va a tener resultado. ¿Ah? Y una pregunta así, ya estamos en las recomendaciones finales y me estoy devolviendo. ¿Todos los ortopedas hacen terapia regenerativa? De hacer, muchos hacen, pero de tener la formación para hacer esto, no. ¿Y cómo yo sé dónde ir? No hay ninguna manera de que los pacientes puedan saber quién tiene formación en esto y quién no. Porque desde el punto de vista legal, desde que uno es médico, por ejemplo, ortopeda, usted puede hacer de todo. O sea, concerniente al aparato musculoesquelético. Cada día, por suerte, que cada gente se va subespecializando pues, en algo. Una gente que hace más rodilla, otro que hace más columna, otro que hace más hombro. Pero de esto de la medicina regenerativa, todavía eso no está reglamentado acá en nuestro país. Bueno, señores, vayan donde el doctor Marcos Mateo, que tiene su entrenamiento En terapia regenerativa. Claro que sí, vaya donde el doctor, porque como no se puede saber. Exactamente. No, y por eso traemos voces autorizadas a Forian Salud Podcast para que ya usted no solo aprenda a cuidarse más, sino que también sepa a dónde ir. Doctor Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Sí, muchísimas gracias. Estamos otra vez en Forian Salud Podcast. Cuidándome más.